E nele programa de hoje, eu tenho a senhora Teresita. Como le va bem? Ahorita sí bien, Ahora gracias bien. a Dios. Usted tuvo quanto tempo de sofrimento? Prácticamente toda mi vida, obispo. Se acuerda como empezou? Sí, desde muy niña. Desde muy niña empecé yo con problemas de soledad, primeramente porque mis papás trabajaban. Y yo recuerdo muchos momentos de mi infancia sola, triste, no me explicaba. Yo cuando tengo uso de razón, tenía yo como unos 4 años cuando empecé con problemas de migraña. Mi mamá padecía ese problema y le daban a ella también ataques epilépticos. Más o menos como epilépticos, porque se quedaba privada de repente. Y amanecía con dolores muy intensos de cabeza y ya no podía levantarse si no tomaba pastillas. Entonces, en muchas ocasiones yo estaba sola y me daban esos dolores fuertes de cabeza. Y yo tomaba el medicamento de mi mamá y me lo tomaba, porque eran intensísimos los dolores de cabeza que me daban desde muy niña. Así fue mi infancia, difícil, con mucha soledad, con mucha tristeza. Yo crecí con la idea de que, como mucha gente dice, ¿no? Muchos nacen con estrella y muchos estrellados. Y yo pensaba que yo era de las estrelladas porque todo me iba mal. Todo me iba mal, nada me salía bien. Era triste, no era apreciada mi trabajo, lo que yo hacía. Crecí, me hice adolescente, conocí al padre de mis hijos, tuve un conflicto con mi madre y yo me salí de mi casa, me fui con él. Y mi vida fue más o menos un año como de felicidad disfrazada. Y ya después fue un penar completamente porque él era alcohólico y me golpeaba. Sufría yo maltrato psicológico, físico y moral y económico. Era muy triste mi vida. Tuve 4 hijos. Él me golpeaba varias veces, me mandó al hospital inconsciente. Y yo después de varios años decidí dejarlo porque yo ya tenía temor por mi vida, de perder mi vida con las golpizas que me acomodaba. Empecé a tener, se acentuó mayor la tristeza en mi corazón y la decepción porque yo hacía de todo para poder estar bien y no veía que llegara el buen tiempo, pues. Todo era puro sufrir, todo puro esforzarse y no ver nada alcanzado, nada logrado. Empecé yo con problemas, me separé del padre de mis hijos, empecé con problemas de estómago. Perdão, por causa da agressividade, das agressões físicas, ustedes chegaram à separação. Así es. Ajá. Yo decidí dejarlo, decidí abandonar el hogar. El matrimonio era um caso perdido. Sí, sí. Incluso, usted parou en el hospital. Varias ocasiones. Ajá. De hecho, inclusive yo tengo una cicatriz que me abarca por dentro de la mejilla desde aquí hasta acá. Porque él me golpeaba con la mano cerrada. Y me agarraba patadas, me azotaba en el piso, era algo muy feo. Era algo muy feo que en realidad, pues no se le decía a nadie, ¿no? Tener ese tipo de vida. Y yo decidí dejarlo, empecé a trabajar por mi cuenta, me llevé primeramente a mis hijos, luego él me los quitó. Duramos separados 32 años. En ese tiempo yo empecé a tener problemas de estómago. Me apareció una hernia hiatal y me diagnosticaron una esopangastritis aguda y colitis aguda. Yo arrojaba chorros de sangre cuando iba al baño. Eran dolores tremendos y yo arrojaba chorros de sangre. Y de hecho, pues por la depresión de que yo no tenía mis hijos y todo eso, agarré el vicio del cigarro. Yo me llegué a fumar 100 cigarrillos al día. 100 cigarrillos al día,
yo no descansaba mañana, tarde y noche, y en la madrugada yo me levantaba a fumar. Yo me esforcé mucho por tener lo que no había tenido con mi esposo. Llegué a tener 2 carros en la casa, rentar una casa de 2 pisos para mí sola. Tenía yo dinero para pasearme a donde yo quería en un tiempo. Pero ya después se vino otra vez todo para abajo y quedé en la miseria total, completamente. Completamente al grado de prácticamente tener que andar pidiendo prestado. Hacía yo pulseras de Shakira y vendía en la calle. Había veces vendía una, 10 pesos. Había veces no vendía nada. Tenía yo un perrito que me habían obsequiado. Había veces no tenía comida para el perro. Yo bajaba a buscar con las señoras que vendían el pollo, los huesitos que desechaban de las pechugas. Y yo las servía y sin tortilla y sin nada, le picaba la carnita al huesito para poder comer. Llegué a tener, antes de que me quedara sin nada, un accidente automovilístico que me estaba dejando paralítica. Me empecé a perder sensibilidad en las piernas y en los brazos. Y se acentuaron más los dolores de cabeza porque tuve un síndrome de latigazo. Aún más se acentuaron. La miseria, la familia volteada, mis hijos no me veían, toda mi familia completamente de espaldas para conmigo. Yo era prácticamente sola en la vida. Y me vestía de prestado, me dejaron en la calle completamente, me despojaron de todos mis bienes. Yo llegué a dormir en el suelo junto con el perro, porque no tenía una cama en donde dormir. Llegué a habitar un cuarto que se mojaba todo el día. Caía agua dentro del cuarto, porque no tenía para pagar un lugar mejor. Y sí, llegué a estar tan mal de los nervios que una vez me vio una amiga que estaba yo, porque me pregunta ¿cómo estás? Y yo le dije bien, pero al momento que yo le digo bien, me pongo a llorar. Dice, tú no estás bien. Dice, tú estás mal, necesitas ir con el psiquiatra. Le digo, no tengo dinero. Y dice, yo te llevo. Y me llevó con el psiquiatra y me empezaron a dar medicamento. Aparte de todos los medicamentos que yo tomaba ya, todavía me diagnosticaron un síndrome de ansiedad y depresión agudas. El psiquiatra me decía que tenía que estar yo controlada mínimo por 5 años con medicamento. Y pues yo nada más me la pasaba prácticamente dormida o aletargada con el medicamento. Tormentos espirituales. Desde que yo estaba en la casa con mi marido, empecé a encontrar brujerías en la puerta, animales muertos, aceites, como aceite quemado en la puerta, así tirado, como manchones de sangre, patas de animales amarradas. En una ocasión encontré como arena con sal en la puerta, pero bastante. De hecho, una de mis hijas también tuvo un problema de piel en sus pies y en sus manos, que decían que había sido un trabajo de brujería que habían tirado, que la niña lo había recogido. ¿Animales muertos en la puerta de la casa? Sí, sí. Sí, pájaros, gallinas. Hasta un gato una vez encontré. ¿Y usted se involucró con los espíritus? Sí, porque me empezaron a decir que como me estaban atacando, yo tenía que ver la manera de quitarme eso. Y una persona me invitó primeramente a un centro espiritual, y que ahí se empezaron a agravar más mis cosas, mi situación, obviamente. Senhora, perdão. Em la puerta de sua casa, usted todavia estava casada? Sí. Todavia estava casada. As coisas estavam caminhando. Sí. Em la puerta de sua casa, usted encontra la brujeria, Sí. la hechicería. Sí. Sua hija já empieza com enfermedades. Sí. Não é isto? Sí.
E para combater a brujeria, você buscou a los brujos? Sí, me dijeron que solo ahí podía encontrar la solución y yo creí. É isto que eu não entendo. Porque, em la realidade, é uma cegueira espiritual. Sí, Porque se há alguém que recebe dinheiro para danhar a los demais, como que uno que ha sido danhado vai buscar a esta mesma persona para solucionar a seus problemas? A palavra de Deus ensina que a luz em las tinieblas resplandece, e las tinieblas não prevalecem em contra a luz. Então, a única maneira de combater as tinieblas é por meio de la luz. Não há como combater as tinieblas com as tinieblas. Há que combater-las com la luz. E Jesus dijo: Eu sou la luz del mundo. Ele que me sigue não andará em tinieblas. ¿Usted hizo trabajos? pues cuando yo empecé a asistir a ese lugar, me decía la persona que me atendió que yo tenía ciertas facultades que ahora descubro que no era tal, ¿no? Que yo tenía ciertas facultades y tenía que yo trabajar para salir de todos mis problemas. Entonces, pues yo sí quería y no quería, o sea, como que no me convencía del todo, pero sí llegué a involucrarme. ¿A qué punto? Pues llegué a hacer limpias también. ¿Limpias? Sí. ¿Cómo? Con un huevo, con limones. O sea, lo mismo que a mí me hacían, yo lo llegué a hacer con otra persona que luego a veces platicando me decía que traía problemas y le decía, pues a mí me han hecho esto, si quieres yo te hago a ver si te funciona a ti. Y lo hacía, no conocía bien. ¿Hacía trabajos con animales muertos? No, yo no. No. No, nada más fue eso y en una ocasión pues leí las cartas, porque me decían que yo las podía leer. Y sí, ahora sé que es el Satanás mismo quien lo induce a uno a esas cosas, ¿no? ¿Se bañó con sangre? Sí, porque llegué con los santeros. También llegué con los santeros. Entonces, hubo Ahí trabajos. mataron, ahí sí me pidieron animales y los mataron y me bañaron con la sangre de los animales. Como pasaba en la puerta de su casa. ¿Es esto? Porque en la puerta de su casa usted encontró animales muertos. Sí. Entiendo. Sí. ¿Tenía depresión? Sí, síndrome de depresión aguda y ansiedad. ¿Veía agudas vultos? también. Sí. ¿Escuchaba voces? Sí, me llamaban por mi nombre. ¿Por su nombre? Y tenía sueños que me atormentaban cuando dormía también. La noche era o inferno. Sí. Há pessoas que quedam durante todo o dia esperando a noite para descansar. Em seu caso, a noite era pior. Era peor, me despertaba más cansada y más desesperada cada día. O inferno. Un infierno completamente. Como que usted parou de sofrer? Pues gracias a Dios, después de haber pasado muchas cosas, y fueron años, obispo, muchos años que yo padecí. Una de mis hermanas vio el programa. Estaba ella planchando en la noche y vio el programa y ella viéndome, yo me iba a quitar la vida ya el otro día porque ya no soportaba vivir de esa manera. Pero ella no lo sabía, obviamente. Pero ella vio el programa y me dijo, ¿sabes qué? Dice, yo vi un programa y dijeron que pusiera un vasito de agua para que lo consagraran. Tómatelo. Y dije, yo ya no quería nada, obispo, ya no quería nada de la vida, de verdad. Ya no comía, ya no dormía, ya nada más era puro fumar y llorar por los rincones. Entonces, dice, ándale, tómatelo, que mira, para que no me molestes, me lo voy a tomar. Y me lo tomé. Y dice, y mira que hablé por teléfono y me invitaron que para que fuéramos mañana.
era un viernes. Entonces le dije, ándale, cúmpleme ese gusto. Y dentro de mí yo dije, porque no le comenté a ella que yo pensaba quitarme la vida. Le dije yo, ok, es el último gusto que te voy a cumplir, porque yo ya me voy, ya no quiero vivir aquí, en este plano terrenal. Y sí, de hecho, al otro día asistimos a... Usted já estava lista para quitar-se a vida? Así es. Yo ya estaba, ya no le encontraba ningún atractivo a la vida. Ninguno. Enferma, con angustia, con depresión. Separada. Me dieron 3 parálisis faciales. Me estaba quedando inválida, separada, sin ni siquiera para tener para comer. Y lo más cruel de todo era que muchas veces yo llegaba con las amistades o con mi misma hermana y me decía, lástima que llegaste tan tarde. Acabamos de comer y se acabó toda la comida. No quedó nada. Y yo, con el estómago vacío, obispo. Humillada. Exactamente. Avergonzada. Así es. Así es. Así era mi Agora, vida. senhora Teresita, deixe-me falar uma coisa. Sí. Ele causante de los problemas, aquele que vino para roubar, matar e destruir, como que ele trabalha? Ele trabalha de 2 maneiras. Ao mesmo tempo que pone a los problemas, que hace de la vida de la persona um verdadeiro inferno, ele trabalha também em hacer de todo para que esta persona que sofre, que se encontra em um inferno em vida, não logre reacionar. Incluso foi o que sucedeu com você. Para banhar-se com sangue de los animais, você teve ânimo, teve disposição, teve fé, você creyó. Pues en el momento sí. E nele momento sim. Agora, para participar de um momento de reflexão com el vaso com água, você já não tinha ânimo. Ya no tenía fuerzas. Para buscar a los brujos, você teve que sair de casa. Sí. Teve que viajar quanto tempo, mais ou menos? No, pues no fue mucho, porque Mais fue ou menos. como una media hora. Meia hora. Para venir a la Universal, você já não tinha ganas. É assim que ele mal trabalha. Quizás você seja uma pessoa que esteja isso de todo. Esteja isso muitas coisas a câmbio de solucionar a seus problemas. E hoje, ele próprio Deus apresentado para você um caminho sencillo. Um caminho sencillo como, por exemplo, participar de um momento de reflexão com el vaso com água para ter forças e buscar a Deus viernes, domingo, viernes, buscar a Deus, buscar a aquele que você sempre dijo que teve fé nele. Jesus dijo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nadie vem ao Padre sino por mim. Então, há uma oportunidade para sua vida cambiar. Pero adentro sujo, já não há ânimo, já não há força, já não há disposição. Sepa que esta debilidade física e espiritual, ele causante de ella, é também ele causante de seus problemas. Você viu no viernes. Yo llegué un viernes. Como foi? Ay, obispo, fue una cosa maravillosa que yo no me esperaba, la verdad. Porque después de estar tan cargada, tan llena de problemas, tan sin esperanza, porque no tenía ya ni un ápice de esperanza de nada. Yo cuando llegué y el obispo dijo que pusiéramos nuestras manos en nuestro corazón, yo obedecí, pero así como desanimada todavía. Y cerré mis ojos,
Desde ese momento, todas las personas que estaban a mi alrededor desaparecieron por completo. Y hubo una comunión con Dios directa. Y de hecho, yo sentí que, yo le dije, Señor, en muchos lugares me decían que ahí estabas y yo iba a buscarte, porque pues son engaños de Satanás, ahora lo sé, pero y iba a buscarte y no te hallaba. Si de verdad estás aquí, hazme saber que tú te encuentras en este lugar. Y en mí, se lo digo y siento esa emoción nuevamente, esa alegría que sentí en ese momento, porque ahí fue donde Dios inyectó nuevamente, empezó a inyectar vida en mi vida, que ya estaba muerta. Porque ahí yo escuché dentro de mí unas palabras que dijeron que mis batallas yo las había perdido, porque yo había confiado en la fuerza de mi brazo, pero que desde ese momento Él iba a sostener mi brazo, que mis luchas se iban a convertir en victorias, ya no más en derrotas. Y yo creí en esa palabra, obispo. Yo creí en esa palabra y fue un llorar. Le digo, todo mundo que estaba a mi alrededor se desapareció. Nada más era yo con Dios. Yo le dije, Señor, si de verdad tú crees que mi vida tiene remedio, si crees que vale la pena salvarme, aquí en este costal imaginario te entrego mi vida con mis errores y mis cosas buenas, las pongo en tu altar. Y si tú crees que vale la pena, Señor, un favor te pido, rescátame. Y si no tienes remedio, el último favor que te pido, Señor, manda un rayo que me parte en dos. Yo ya no quiero vivir así. Usted hizo una prueba. Sí. O és ou no não es, así es. O és vida ou és muerte. Así es. O és todo o ou es és nada. Así es. Aún haciendo la prueba, ¿usted perseveró? Yo empecé a hacer todas las cadenas de toda la semana. Isso las cadenas de viernes? Sí. De domingo? Sí. Porque são os dias principais. Cadena de viernes e cadena de domingo. ¿Por que dias principais? Porque em los viernes el mal sale e em los domingos uno recibe o Espírito de la vida. Uno recibe o Espírito Santo. Perseverou. Sí. Yo hice todas las cadenas, obispo. Déjeme le cuento. El día lunes, porque yo estaba en la miseria completa. Empezó a vivir adentro de la iglesia. Así es. Ya mi casa era la iglesia, ya no era la calle. Há pessoas que quando chegaram à la Universal, ou dijeron ou pensaram, Deus mío, eu queria ter em minha casa a paz que eu tenho em tu casa. ¿No es así? Sí, definitivamente. Y lo siguen diciendo, obispo, hasta ahorita. Llegan a la casa, no, es que te venimos a ver porque estaba yo tan inquieta, me sentía tan mal, pero yo llego a tu casa y siento esa paz que solo aquí la siento. Y les digo, no, es que la paz no es mía, la paz es de Dios y Dios está conmigo, ¿sí? Entonces Dios donde yo estoy, como yo me entregué a Él, Dios está conmigo, el Espíritu de Dios está conmigo. Ajá. Entonces, pues Dios se manifiesta y ustedes lo sienten. Es verdad. Yo el primer momento que yo sentí la paz fue ese día. Y yo llegué, porque yo también, a consecuencia de los sangrados, yo tenía un diagnóstico de próximo cáncer de estómago y de principios de leucemia. Entonces, yo empecé a venir el lunes porque no tenía economía, nada, estaba en ceros totales. El martes, porque estaba llena de enfermedades, obispo. El miércoles, porque yo quería el Espíritu de Dios en mi vida. El jueves, porque yo quería restaurar a mi familia. Que era un caso perdido. Así es. Ajá. Viernes. El viernes, pues para liberarme de todo lo que yo venía cargando. Sábado, porque su caso era un caso imposible, exacto. Y el domingo, porque yo quería tener a Dios en todos los aspectos de mi vida. Yo tengo seguridad que usted es una entre las miles y miles y miles y miles de personas que agradece a Dios porque as portas de la Universal se encontram abertas de lunes a lunes.
Gracias a ¿No es Dios que esto? así es. Gracias a Dios que así es. Y yo le ruego a Dios porque se abra mucho más, porque hay muchas almas que lo necesitan, obispo. Ajá. Así como yo en ese tiempo yo lo necesitaba. Yo lo necesitaba con todas mis fuerzas, no sabía, pero yo lo necesitaba. Dios usó a alguien para acercarme. Y gracias a Dios estoy aquí y estoy llena de vida. Bueno, como que se encuentra su vida hoy? Ay, obispo, se cambió del negro completo que yo vivía al blanco luminoso que es mi vida hoy día. Después de estar en cero de economía, se liberó. Yo venía arrastrando un juicio testamentario de 12 años que no se podía destrabar. ¿De cuántos años? 12. Ajá. Se destrabó. Estaba yo peleando mi pensión de trabajo por las condiciones de trabajo que yo tenía y por las condiciones como yo me había retirado, no era posible, no era factible. Se resolvió favorablemente. Mi familia. Antes de hablar de la familia. Sí. Hay personas que quedam ojendo a los demais. Ojendo incluso a outras pessoas que nunca estiveram em La Universal. Pero que hablo assim, não vaja. Não vaja, porque eles querem seu dinheiro. Você é uma pessoa a mais que chegou em la miséria. Así es. A que ponto, por exemplo? Al punto de comer comida de mi propio perro porque no tenía para comprarme una tortilla, obispo, para comer. Miséria. Miséria ou seja, total. Você é uma pessoa que conhece muito bem o significado da palavra miséria. Así es. Você chegou à La Universal sem ter nada. Absolutamente. A vida econômica cambiou. Ay, totalmente. El año pasado me fui a Brasil, al Templo de Salomón. Que bendição, hein? Grande, 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 grande. Que bendição. Sí. Bueno, economicamente cambiou. Sí. Que mais cambiou? Ay, obispo, pues mi familia después de 32 años de estar separada con mi marido, se restauró. Repita, por favor. Después de 32 años de separación con mi marido, ya estamos unidos nuevamente. Se restauró. Eu sempre estou falando, quando hablo de matrimônio, quando hablo de família, eu hablo de meu suegro. Que meu suegro estuvo separado de minha suegra 15 anos. 15 anos. Já há mais de 30 que estão casados. Porque em La Universal, o matrimônio de ellos foi restaurado. Pero el sujo, a separação era de 32 anos. 32 años. Mi esposo había estado viviendo con una persona, yo también. Yo viví 12 años con una persona también. Pero yo cuando llegué a La Universal y yo le pedí a Dios que restaurara mi vida, yo le dije, Señor, yo sé que no tengo la verdad absoluta, solo tú que tienes la sabiduría total. Quita lo que me hace daño y pon lo que sí me hace bien y que es para ponerme bien también ante tus ojos. Porque yo no sé distinguir, yo ando como el gusanito ciego, pero si yo me voy a dejar dirigir por ti. Y Dios empezó a quitar muchas cosas, que muchas cosas me dolieron, ¿no, obispo? Porque uno se aferra al error. Pero Dios quitó muchas cosas de mi vida, limpió muchas cosas de mi vida y me empezó a dar cosas mejores. Matrimônio restaurado. Ya mi marido completamente un hombre cambiado. Ya ni me falta el respeto, ni nunca más me volví a levantar la mano, ni nada. Ya tengo un año viviendo con él. Matrimônio feliz. Gracias a Dios, los hijos ya todos unidos también, porque los hijos andaban por todos lados. Los vicios. El vicio, desde que yo llegué al Universal, cuando hicieron la primera invitación para el bautismo en las aguas, yo dije, yo quiero. Y yo me bauticé en las aguas. Llegando a mi casa no volví a tocar un cigarro más. ¿Eran cuántos por día? 100. 100. La salud, ¿cómo que se encuentra la salud? Completamente restaurada también. Ni una pastilla para nada. ¿Usted fue sanada de qué? Tenía una esopangastritis aguda, hernia hiatal, migraña, principio de leucemia, próximo cáncer de estómago, estaba quedándome paralítica. Senhora Teresita, vida nueva?
Totalmente. Llegué con la cara chueca porque tenía 3 parálisis faciales. De verdade parou de sofrer. Absolutamente. Que Deus la bendiga muito mais. Y bendigo yo a Dios y su obra en la Universal, porque es una oportunidad muy grande para ser feliz, de verdad. Y yo les digo a quien no conozcan, porque en donde quiera se habla de religiones, se habla de que según la palabra de Dios, pero donde de verdad conocen la verdad de la palabra de Dios y nos enseñan a conocerla y a comprenderla, es en la Universal y a ponerla en práctica sobre Sim, todo. isto que você está falando é muito bueno. Porque, por exemplo, você chegou em la miséria. Así es. La Universal, ella não deu dinheiro para No, você. para nada. Você chegou enferma. Así es. La Universal não deu remédio para você. No, Lo que você recebeu em La Universal foi a palavra. fue el conocimiento, la De dirección la palabra. para conocer la Los palabra. cielos passarão, la tierra passará, pero la palavra de Deus não passará. Você sabe por quê que a palavra de Deus já não passará? Porque a palavra é Ele próprio Deus. E quando uno logra basar sua fé, não de acordo com aquilo que uno vê hoje ou siente, sino de acordo com aquilo que está escrito, a fé funciona. Que Deus la bendiga mucho más. Gracias, obispo. Y le digo, yo sé que muchas personas piensan que cuando uno llega a la Universal le van a resolver sus problemas. No, le enseñan a uno a hacer las cosas mejor para poder alcanzar sus objetivos. É verdade. E passo a passo, uno logra uma vida nova. Y la Universal es la universidad de la fe. Graças. Deus la bendiga. Amén.